Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hay una joya de la literatura española que fue silenciada durante siglos. Su autor fue perseguido por la Inquisición, que quemó los ejemplares de la obra y prohibió su lectura. Se trata de la primera traducción de la Biblia al español desde su texto original. Fue publicada por su autor, Casiodoro de Reina, monje jerónimo español convertido al protestantismo. Ahora voy a leer una cita. Casiodoro de Reina escribe en un castellano prodigioso que está en el punto intermedio entre Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, y Cervantes, con una efervescencia expresiva que solo tiene comparación con Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Las palabras son de Antonio Muñoz Molina, galardonado escritor, miembro de la Real Academia Española. Lamentablemente, la mayoría del público, incluso escritores y lectores cultos, ignora los nombres de Casiodoro de Reina y de la llamada Biblia del Oso. Por cierto, la Biblia que más leemos en español y de la que Menéndez y Pelayo dijo que era la mayor aportación a la lengua literaria española, junto con la obra de Miguel de Cervantes. Para conversar sobre esta Biblia y las vicisitudes por las que atravesó el traductor en aquellos tiempos tormentosos de la Reforma y la Contrarreforma, me acompaña Ramón Alemán, profesor y exministro bautista. Alemán es autor del libro Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, publicado en el 2020. Buenas tardes, Ramón Alemán. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Un gusto, un placer, un honor tenerte aquí en el programa. Gracias. Vayamos a las preguntas. En el 2020 publicaste tu libro, Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso. Su imagen va a aparecer en breve en pantalla. Eres cubano, natural de Matanzas, y durante muchos años ejerciste como pastor bautista aquí en Estados Unidos. Ahora te encuentras retirado. Quisiera que me hablaras brevemente acerca de tu trayectoria como ministro de Dios. Fue simple. Yo llegué de Cuba en el año 1962 y al poco tiempo di con un señor que nos hicimos muy amigos y que brevemente me explicó cómo una persona podía ser cristiano aceptando a Cristo como su Salvador personal. Acepté a Cristo, entré en la iglesia bautista por la invitación de un amigo y allí verdaderamente sentí inquietudes espirituales. Fui invitado a enseñar la escuela dominical y más tarde recibí el llamamiento de Dios para consagrar mi vida a Él. Fuiste pastor aquí en Miami y también en Sí. otros sitios, en otros estados, ¿no? Sí, cómo no. Yo pastoreé aquí en Miami y pastoreé en New Orleans en mi tiempo del seminario bautista, New Orleans Baptist Theological Seminary. Fui pastor de la principal iglesia hispana de la ciudad y de ahí fui a Oklahoma buscando trabajo, ya graduado, y me llamaron del estado de Oklahoma para que sirviera como misionero. Estaban buscando un misionero. En 2 lugares hice todo mi ministerio. ¿Cuánto tiempo ejerciste allí como pastor en Oklahoma? Estuve en Oklahoma alrededor de 40 años. Para eso. Sí. En la mitad de mi vida estuve en Oklahoma. Claro. Estuve en Guymon primero, que está en el Panhandle de Oklahoma, y después trabajé en Genesis, cerca de la ciudad de Oklahoma City. Alemán, tu libro narra las vicisitudes de esa primera traducción al castellano que hizo Casiodoro de Reina. ¿Quién fue este traductor bíblico? Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hizo sus estudios en Sevilla como joven y se graduó posiblemente alrededor de los 26 años y sintió llamamiento a la orden de San Jerónimo para entrar en la vida religiosa. Eso es catolicismo, ¿no? Sí, Una orden católica. Era un seminario católico
en las afueras de la ciudad de Sevilla. Ya. Y él después se convierte al protestantismo. ¿Cómo fue eso? Bueno, la vida religiosa de monje requiere verdaderamente consagración y dedicación. Él hizo voto de castidad, de pobreza y lógicamente de obediencia. Pero el siglo XV y XVI fue un siglo interesante porque el protestantismo comenzó en Europa. Los libros de Calvino y otros como Lutero, etcétera, fueron traducidos al español y traídos a España. Y un individuo que introducía los libros ilegalmente trajo libros al monasterio donde Casiodoro de Reina era monje. Ya, muy bien. Y tuvo acceso a esa información. Claro, claro. Vamos a ver una imagen perfectamente. Esta es la imagen de un sello de España dedicado precisamente a Casiodoro de Reina. Vean ustedes que tiene en su mano la Biblia del Oso. Es el aniversario 450 de la Biblia del Oso y el quinto centenario de la Reforma Protestante. Vamos ahora a otra pregunta. Hemos hablado de la Biblia del Oso, pero en realidad quiero saber cuántas Biblias existen. Bueno, en realidad existe una sola Biblia. Principalmente han estado las Biblias católicas, pero antes del siglo XVI eran simplemente manuscritas y en pergaminos y estaba reservada prácticamente para un grupo muy minoritario y de personas educadas y de conocimiento. La Biblia no se vuelve de conocimiento público hasta la imprenta en el siglo XVI, cuando Lutero la traduce al alemán, en un alemán exquisito, porque tuvo la delicadeza de ir al campo, oír los pobres, los campesinos alemanes, y él captó y tradujo la Biblia de los originales al idioma común del pueblo alemán. Pero bueno, ya en épocas más recientes, digamos, porque, bueno, yo entiendo perfectamente la Biblia original, Sí. fue digamos, la primera de todas, las que se derivaron otras, pero más adelante hubo Biblias católicas, digamos, hay Biblias protestantes, bautistas o anglicanas, ¿cómo es eso? No, la Biblia es el Antiguo Testamento formado por los libros que nos heredamos de los hebreos, donde Dios se reveló a ese pueblo de una manera especial, y lo otro es la etapa de Jesucristo y los apóstoles, que se llama el Nuevo Testamento. Es decir, que no hay diferencia, entre la Biblia católica y la protestante. No la hay. Simplemente los católicos agregaron 7 libros más de esa etapa en que el canon hebreo fue cerrado y vino Jesucristo. Pasaron ahí unos 400, 500 años y se escribieron otros libros que aparentaron, copiaron de la Biblia, y la Iglesia Católica los aceptó. Pero son libros básicamente históricos y no dañan la doctrina cristiana. Vamos a ver la siguiente imagen donde sale el osito que da nombre a la Biblia del Oso. Pero he leído, ¿no?, en otras partes que la Biblia del Oso se considera una Biblia protestante. ¿Por qué? No fue la intención de Casiodoro. El problema es que no persiguieron su Biblia, persiguieron más bien las ideas teológicas de Casiodoro, que evolucionó hacia una vida cristiana guiada por las enseñanzas bíblicas, mientras que en el catolicismo hay otras influencias, otras enseñanzas que no reflejan exactamente los conceptos bíblicos y la doctrina bíblica. Muy bien. ¿Por qué se le llama Biblia del Oso? Es interesante, cuando Casiodoro lleva su Biblia a la imprenta en Basilea, el impresor parece que le ofreció algún trabajo que había usado anteriormente, el de un oso que está escarbando un pan, hay abejas a su alrededor, está buscando miel, etcétera, y él vio el oso como la ferocidad y cómo la miel lo endulza, buscando una comparación entre el hombre pecador y el hombre que cree en Cristo,
que Dios lo convierte en una persona pacífica. Y Muy la bien. adoptó, Claro, muy bien, me parece muy bien. la tomó. Ahora vayamos a tu libro. Por Ujú. cierto, que yo leí complacido, lo leí casi meteóricamente. Me parecía que era una mezcla entre un libro de historia, un libro de aventuras y de misterio, porque eh, vas llevando al lector a que prosiga hasta el final para que se entere cómo fue que finalmente salió publicada esa Biblia del oso. Fueron muchos contratiempos. Mucho contratiempo. El que intencionalmente yo traté de crear la información histórica y también como un tipo novelesco, sin faltar a la verdad en cuanto a todas las vicisitudes que el traductor pasó en el proceso de terminar su Biblia, que no terminaba y era perseguido en Inglaterra y después entró en Europa, en los demás países, en los Países Bajos, estuvo en Alemania, etcétera, y donde quiera que iba, y lo más interesante era que personas protestantes, que eran básicamente calvinistas, seguidores de Calvino y otros, no aceptaban la doctrina cristiana que Casiodoro adaptaba a su creencia provenientes de la Biblia. Ya. No sé si debemos subrayar un poco más que Casiodoro fue perseguido por la Inquisición, lo condenó a Sí. muerte, incluso queman una efigie de él en España, es decir, Sí. que no era juego, es decir, No, era una cosa seria. lo persiguieron para atraparlo, traerlo a España y hacerle juicio y quemarlo. Mientras estaba en el monasterio, llegaron libros de los protestantes europeos, Calvino, Lutero y otros libros, y él verdaderamente empezó a leer la Biblia y a darse cuenta, a despertarse que había muchas cosas que la Iglesia Católica de aquellos tiempos no entendía. Claro, hoy la Iglesia Católica es completamente diferente, Claro. Estamos hablando de otros tiempos. Y entonces él comenzó a predicar el Evangelio en Sevilla y se habla de unas 800 personas que formaron lo que ellos llamaron la Biblia, la iglesia chiquita, pero todo era bajo silencio y a escondidas. Ya. Y ahí él adoptó esas creencias que ya no pegaban con la doctrina católica. ¿Cuándo y por qué surgió la idea en tu vida de escribir este libro? Bueno, el libro me surge la idea porque este libro, aunque salió con el nombre de Casiodoro de Reina en su primera impresión, después fue revisado a su muerte por Cipriano de Valera. Valera se apodera de la traducción que era de Casiodoro de Reina. Ajá. Y la publica con su nombre y el nombre de Casiodoro queda fuera. Ya. Por eso se ignoró quién era el verdadero traductor de la Biblia. Hasta el siglo XX se estuvo publicando esa Biblia de tiempo en tiempo por los protestantes bajo el nombre Cipriano de Valera, ocultando al verdadero traductor. Aquello me molestó cuando yo lo descubrí. Y yo digo, caramba, el pueblo evangélico, el pueblo cristiano en sentido general, ignora verdaderamente lo que hay detrás de esta Biblia. Y entonces comencé mis pesquisas y averiguaciones y de pronto pues me puse a escribir y empecé a hacer páginas y surgió Casiodoro de Reina y la Biblia de los... Claro, por cierto que ya con posterioridad ya se le hizo justicia a Casiodoro de Reina y aquí tenemos por ejemplo una imagen de una impresión, de una edición reciente, a ver, aquí lo tenemos en pantalla, la Santa Biblia en letra grande, Reina Valera, es decir, ya se le ha hecho justicia a Casiodoro de Reina. Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? A mí me tomó 15 años escribir el libro porque yo tenía muchas ocupaciones como misionero y tenía que hacer grandes esfuerzos en tener tiempo libre para poder investigar y escribir, que toma su tiempo. Además, estuve en España en diferentes ocasiones, en bibliotecas, en monasterios, sobre todo en el área de Sevilla, acumulando información. También iba a librerías y también
¿Ibas a librerías o a bibliotecas? A bibliotecas y librerías, a los dos, porque pesqué muchas cosas en las librerías, folletos, cosas que Fuiste hasta a Suiza, ¿no? mencionaste. Y también en Basilea. Sí, Basilea fue donde mi hijo Josías, que hizo viaje conmigo, eh, encontró en la biblioteca de Basilea el original de la Biblia de Casiodoro que había dedicado a la universidad, porque él vivió allí y hacía estudios y usaba la biblioteca de Basilea como un lugar para escribir. Sí. Es fantástico Sí. este descubrimiento, ¿no? Que lo incorporaste de nuevo a tu libro. Por cierto, tu obra lleva un prólogo del afamado historiador conocido por los televidentes Marco Antonio Ramos. Lo pondera de esta manera, voy a leer: un estudio de todo un periodo histórico de la Reforma en la historia moderna durante los siglos XV y XVI. Tú tienes una relación también de amistad con Marco Antonio Ramos, ¿no? Yo le di a Marco Antonio Ramos, después que yo terminé el libro, que lo tenía listo, para que lo leyera y me diera su opinión acerca si eso merecía llevar a la imprenta. Yo verdaderamente nunca había trabajado esa área de escribir un libro e imprimirlo. Y él lo leyó cuidadosamente y él llegó a decirme, Ramón, verdaderamente no existe un libro ni parecido al que tú acabas de escribir, y la información que tú has podido recopilar y poner para dar a conocer al público, verdaderamente yo considero que esta es materia de impresión. No, en otro momento Marco Antonio Ramos dice: este es el libro definitivo sobre Casiodoro de Reina, al menos hasta ahora. Sí, hasta ahora. Caso cerrado por el momento, ¿no? No, yo verdaderamente considero, porque yo, excepto que exista algún otro libro que yo no haya podido localizar sobre Casiodoro de Reina, pero todos los que yo leí, vi, tomé información, etcétera, no creo que ni remotamente se parezcan al que yo escribí. Es un libro excelente y además con una magnífica edición, cosas raras en nuestros tiempos, a veces por el apresuramiento salen libros con faltas de redacción, de ortografía o de la propia Sí. el diseño interior. Eso es, si me permite brevemente, hay cubanos que editan para grandes compañías de España, impresoras, y traen los libros a Cuba y ellos se dedican en editarlos. Yo di con 3 o 4 de ellos en La Habana a través de un amigo en Matanzas, y esa gente se especializa en poner los pies de nota, en mover la información, hacer los párrafos adecuados. O sea, lleva edición un libro, y yo creo que este libro está súper bien editado. Está muy bien el libro, además, como ya yo dije, muy ameno. Este escritor, Antonio Muñoz Molina, quien yo cité en la introducción, Sí. Afirma que esta traducción de Casiodoro de Reina muestra la gran fuerza y capacidad expresiva del español, y su lectura es un tesoro tanto para creyentes como para no creyentes. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que sí, yo creo que el libro se puede mirar desde el punto de vista religioso, pero también se puede mirar como una obra maestra de la literatura hispana, si se quiere ver desde ese punto de vista. Marcelino Meléndez y Pelayo alabó esta obra. Él dijo, los católicos tenemos la triste de Cío de San Miguel y la de Torres Amat, pero esta está escrito en el siglo de oro del idioma español. Y él era un hombre que entendía de literatura y no que fuera protestante, sino que reconocía los méritos literarios de la obra. Seguro que sí, un estudioso de un enorme prestigio. Correcto. Menéndez y Pelayo. Vamos a facilitarle la vida a los televidentes. ¿Cómo puede adquirirse el libro? El libro, tengo por aquí una notica donde está el libro. El libro tiene una exclusiva. Yo verdaderamente ese libro yo no lo hice para hacer dinero, no, ni estoy interesado en nada de eso. Yo verdaderamente que lo di a la librería Lucianos. Eva Luciano, que yo la conocí desde niña con su papá vendiendo Biblia en el pulguero de Hialeah en los años 60.
y Eva administra los negocios de su padre, que ha tenido gran éxito en la venta de libros religiosos. Ya. Yo hablé con Eva y le dije, mira, tienes la exclusiva. ¿Pero dónde está la librería? Ahora voy, es tuyo. Luciano Books Distributions, 4450 Northwest de la 135 Street en Miami, Florida. Vamos a repetir la dirección. La dirección, 4450 Northwest 135 Street, Miami. Y el teléfono es fácil de memorizar. 305-687-0087. Pues muy bien, ahí pueden, sobre todo los privilegiados televidentes que viven aquí en Miami, pueden ir a Luciano's. Luciano Bookstore. En la librería Luciano y adquirir este libro que realmente nos deja maravillados, ¿no? de las vicisitudes que pasó su traductor Casiodoro de Reina. Bueno, ya en los minutos finales, o por lo menos eso espero, que estemos ya terminando. Este es el mes de la Navidad. Este es el mes de la Navidad. Y quiero hacerte esta pregunta que es una curiosidad que tengo. ¿Existe alguna diferencia en la celebración de la Navidad entre el culto protestante y el culto católico? No, básicamente el cristianismo en sentido general, cualquier denominación que sea protestante o católica o griega ortodoxa, reconocen, no es una fiesta denominacional, es una fiesta cristiana donde Dios toma carne humana y es engendrado en el vientre de una mujer. Eso es una cosa que el ser humano no puede concebir. Lo que nació de ahí, que fue nuestro Señor Jesucristo, terminó muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Navidad indica el Espíritu Santo obrando en el vientre de una mujer para traer a Dios hecho carne al mundo. Eso es trascendental. Y ese es el corazón del cristianismo. Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y dio su vida en la cruz del Calvario y sufrió espantosamente debajo del poder de Poncio Pilato, pero obtuvo la salvación, porque aunque tuvo un momento de duda, le dijo al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. En una segunda reflexión dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volviendo a la fiesta, se entregó en la mano de Dios. Me llama mucho la atención. Yo he notado, quiero conocer tu opinión, una pérdida de espiritualidad en la sociedad estadounidense en los últimos tiempos, que yo creo que es extensiva también al mundo. Sí. Y por ejemplo, a veces en la celebración de la Navidad, entre muchas personas, lo que predomina es el intercambio o la compra de los regalos, cosas que está bien, y la propia fiesta en que se come y se bebe, lo cual también está bien. Lo que falta es precisamente la significación, la connotación espiritual que tiene ese acto. Correcto. Es decir, ¿por qué estamos celebrando el 25 de diciembre? ¿Qué estamos celebrando? Bueno, yo creo que se ha perdido en realidad la razón principal. Es que la sociedad se ha descristianizado en los Estados Unidos. Yo siempre he visto en la droga el peligro para los Estados Unidos y también lo vi en el aborto. Dos cosas que han caminado aquí abundantemente. Las personas han perdido sus sensibilidades espirituales y hay fuerzas, más extranjeros han entrado con otras y ya aquel Estados Unidos de anterior al año 60, porque yo alcancé a ver algo de eso. Las iglesias estaban llenas los domingos, los carros, no había parqueo. Hoy usted puede viajar el domingo por cualquier lugar y cuando entra a la iglesia no ve matrimonios jóvenes ni niños, ve personas ancianas, indicando la debilidad religiosa del cristianismo en Estados Unidos. Ramón, te agradezco sinceramente tu presencia acá, tus detalladas explicaciones y sobre todo el hecho de que hayas escrito este maravilloso libro que yo en lo personal he disfrutado muchísimo, la historia de la Biblia del oso. Te confieso que antes de leerlo
no conocía de la existencia ni de Casiodoro de Reina, ni tampoco de que una Biblia se llamara del oso. Y quizás fue una de mis primeras preguntas, que creo que lo hiciste a propósito. Uno viene a enterarse de por qué se llama la Biblia del oso casi al final, ¿no? Así, sí. Quisiera unas palabras tuyas de resumen en los minutos finales sobre esta obra y sobre la Biblia del oso. Bueno, verdaderamente yo creo que la Biblia del oso es una gran obra religiosa, conserva los documentos originales del pueblo hebreo y de los cristianos que abren una nueva era en el mundo, la era cristiana. Yo verdaderamente creo que los grandes problemas sociales que tenemos al presente es la falta de espiritualidad en el ser humano. Si nosotros fuéramos a la Biblia y leyéramos los mandamientos, todas las enseñanzas cristianas, todo lo que Cristo predicó y enseñó, verdaderamente fuéramos mejores seres humanos, con más amor, con más pasión, con más preocupación por la vida de los demás, por cultivar la amistad, el amor entre hermanos, que verdaderamente nos hace mucha falta. Ramón Alemán, muchas gracias por el libro, muchas gracias por tus explicaciones. A los televidentes también les agradezco su atención, espero que hayan disfrutado del programa y sobre todo que hayan asimilado las explicaciones del pastor bautista Ramón Alemán. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando.